Ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo vio Juan el Bautista a Jesús que venía hacia él y exclamó: Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo he dicho: el que viene después de mí tiene precedencia sobre mí, porque ya existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he venido a bautizar con agua para que sea dado a conocer a Israel. Entonces Juan dio este testimonio: Vi al Espíritu descender del cielo en forma de paloma y posarse sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: Aquel sobre quien veas que baja y se posa el Espíritu Santo, ese es el que ha de bautizar con el Espíritu Santo. Pues bien, yo lo vi y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. Palabra del Señor. En el techo de una iglesia en Werden, Alemania, hay un cordero hecho de piedra. Y detrás de este cordero de piedra hay una historia. Sucedió que había varios trabajadores o albañiles trabajando en el techo de esa iglesia. Y uno de los albañiles obviamente estaba sujetado a una cuerda, a una soga, pero se reventó la cuerda y el albañil se fue de espalda en la parte de atrás del templo, donde hay unas enormes rocas. El albañil no sufrió lesión muy grande, gracias que en medio de esas rocas estaba un cordero comiendo, pero del impacto que fue tan grande, inmediatamente murió el cordero y le salvó la vida a ese albañil. Y en señal de gratitud de que este cordero le había salvado la vida, este albañil mandó a escultar una piedra en forma de cordero y la colocó en el techo de ese templo. Y esto en gratitud nuevamente de que el cordero le había salvado la vida. Más profunda y más significativa es nuestra gratitud a Jesús, el Cordero de Dios, porque nos ha salvado de la muerte eterna. Él nos ha librado de la caída del pecado con su gracia. Y esto es lo que vemos que nos afirma el día de hoy San Juan el Evangelista en el Evangelio, cuando nos dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces nos afirma a nosotros que es Jesús el que tiene que ofrecerse en sacrificio. ¿Cómo? Porque cuando dice Cordero, ¿verdad? Es una palabra que para nosotros posiblemente no
ya la podemos asociar porque hemos estado viviendo nuestra fe como católicos. Pero si no fuéramos judíos, eso no hubiera tenido significado. Pero para el pueblo judío, la asociación de palabras, ¿verdad? Es como cuando hacemos un juego nosotros a veces, el de asociación de palabras, cuando alguien le dice, mira, voy a hacer una palabra, tú dices, ¿verdad?, algo referente a eso. Entonces, por ejemplo, si alguien dice blanco, vamos a decir negro, ¿verdad? Y si decimos una pelota de baloncesto, pues vamos a decir el nombre tal vez de un jugador famoso de baloncesto. Y así, y entonces cuando Juan el Bautista dijo, el Cordero de Dios, para todos los que lo estaban escuchando, inmediatamente el pueblo judío inmediatamente hizo la asociación al Cordero, al sacrificio. Esto lo vemos en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Que fue por medio de la sangre del Cordero, de un Cordero, de que el pueblo de Dios recibió su libertad de su esclavitud. Fue por la sangre de un Cordero que ellos recibieron esa libertad. Y fue por esa sangre de ese Cordero que ellos recibieron una nueva vida en la tierra prometida. Esto es lo que el pueblo judío recuerda, ¿verdad? Eso lo vemos cuando Dios eligió a Moisés para liberar a su pueblo. Ahí está claramente, entonces, estos acontecimientos. Fueron esas tres cosas, entonces, lo que le recordaba al pueblo judío, o le recuerda al pueblo judío, la sangre del Cordero, que era nuevamente su liberación de su esclavitud, ¿verdad?, en Egipto. Lo segundo, la libertad, y tercero, la nueva vida en la tierra prometida. Entonces, el pueblo judío anualmente, ¿verdad?, en la cena de la Pascua, recuerdan y celebran ese gran acontecimiento. Entonces, esta palabra de Cordero, ¿verdad?, yo creo para nosotros que no somos judíos, y si Juan se apareciera en nuestra ciudad, entonces Juan posiblemente tal vez no diría el Cordero, sino tal vez diría, este es el elegido, este es el Mesías, este es el Señor. Pero como él conocía, ¿verdad?, a su gente, entonces él dijo, este es el Cordero, el Cordero. Entonces el Cordero tiene un significado profundo, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento, y ese significado para nosotros también ya es profundo, porque nosotros ya reconocemos que realmente que Jesús es el Cordero, el que viene a quitar el pecado del mundo con su sacrificio en la cruz. Y también te recordamos que el pueblo judío utilizaba los corderos en sacrificio, como en el culto divino a Dios. Entonces, el sacrificio. Y nosotros sabemos que esta imagen del Cordero está muy clara en el Antiguo Testamento, y hoy día también en el Nuevo Testamento. San Pedro, en su primera carta, también hace referencia a Jesús como el Cordero. Y nuevamente Juan, obviamente en el libro del Apocalipsis, nosotros vemos ahí que menciona el Cordero de Dios muchísimas veces. Más de 27 veces menciona el nombre del Cordero. Y nosotros reconocemos también de que cuando celebramos la Santa Misa, celebramos nuestra salvación en Jesús, de su sacrificio en la cruz. Y sabemos de que el sacerdote también nos dice, este es el Cordero de Dios, cuando eleva el cuerpo y la sangre de Jesús, ¿verdad? Después de la consagración, dice, este es el cuerpo y la sangre de Jesús, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Entonces, ahí reconocemos nosotros que Jesús realmente es el Cordero, es el que se ha ofrecido a nuestro Padre Eterno en un sacrificio voluntariamente y amorosamente para nuestra salvación.
Y nosotros reconocemos también algo extraordinario, ¿verdad? En nuestra aclamación de nuestra fe. Cuando dice, proclamemos nuestra fe o aclamemos nuestra fe y decimos, Señor, por tu cruz y resurrección nos has liberado. Tú eres el Cordero de Dios. Entonces, y es algo extraordinario que cuando nosotros celebramos la Santa Misa, recordamos y celebramos esas tres cosas, pero ya en otro significado profundo, no como el pueblo judío, ¿verdad? Que ellos celebraban su liberación de su esclavitud. Nosotros en la celebración de la Santa Misa celebramos la liberación de la esclavitud del pecado, porque Jesús nos ha liberado de esa esclavitud, o es el que nos libera de esa esclavitud, porque Él es el que nos, ¿verdad?, nos da su gracia y nos da esa gracia santificante para ser libres totalmente, gozar de la libertad como hijo o como hija de Dios. Entonces ahí reconocemos, ¿verdad?, la liberación de la esclavitud del pecado, esa liberación, esa libertad que Jesús nos da. Y celebramos también como el pueblo judío, ¿verdad? Nuevamente lo maravilloso de todo, ¿verdad?, de que es el Jesús el que nos da entonces esa vida eterna. Nos da una vida, es la vida diferente y es la vida eterna. Entonces, Dios, ¿verdad?, por medio de la sangre del Cordero, los llevó o les dio una vida en la nueva tierra prometida. Y Dios nos da a nosotros una vida nueva en su Hijo Jesús, y esa vida, la vida eterna, la divinidad. Entonces, esas tres cosas maravillosas que nosotros vemos el día de hoy en el Evangelio, que Juan señala. Y algo extraordinario también que vemos en el Evangelio el día de hoy es de que Juan dice que no lo conocía, que no conocía a Jesús. Dice, yo no lo conocía. ¿Y qué quiere decir Juan con eso? ¿Verdad? Es algo que nos pone a pensar, porque recordemos que Juan era primo de Jesús. ¿Y cómo no podía conocerlo? ¿Verdad? Nos preguntamos. Ahora bien, muchas veces sucede eso, que entre primos no nos conocemos, porque a veces por la distancia. Entonces la distancia era muy grande. Entonces había más de 100 millas entre la distancia entre Juan y Jesús, donde vivieron. Entonces posiblemente pero ¿qué es lo que él quiere decir que no lo conocía? Y luego dice, yo no lo conocía. Y luego dice, pero el que me envió a mí a proclamar, ¿verdad? Porque Juan estaba predicando, ¿verdad?, un arrepentimiento de pecado para preparar el camino del Señor. Y dice, el que me envió, que fue Dios, dice, fue una revelación divina. Él supo que Jesús era el Cordero de Dios, o el elegido de Dios, el ungido de Dios, el Mesías o el Salvador del mundo. Dios le dijo, verás el Espíritu Santo descender sobre él como una paloma. Entonces Juan vio esto, y por eso dice Juan, yo lo he visto. Entonces ahora lo afirmo, Él es el Cordero, Él es el Hijo de Dios, Él es el Mesías. Entonces el pueblo de Dios, inmediatamente cuando escucharon eso, que Él era el Cordero, era el que iba a ofrecerse el sacrificio nuevamente de amor a Dios para la salvación del mundo. Entonces Juan lo reconoce, y nosotros tenemos que constantemente estar reconociendo a Jesús, y ese es el llamado de que nosotros lo reconocemos, ¿verdad?, como el Hijo de Dios, el Mesías, el ungido de Dios, pero tenemos que reconocerlo como Jesús viene a nosotros. ¿Cómo llega Jesús a nosotros? Jesús nos dice que Él viene en cada uno
de nosotros, ¿verdad? En nuestro prójimo, en nuestro prójimo. Por ejemplo, la iglesia tiene una forma extraordinaria de señalar a nosotros la presencia viva de Jesucristo durante la celebración de la Eucaristía. 4 presencias divinas de Jesús durante la celebración de la Eucaristía. Primero nos dice que Jesucristo está presente en la congregación, en cada uno de ustedes. Está presente Jesús. Ahí está vivo Jesús. Jesús se hace presente cuando escuchamos su palabra, porque la Sagrada Escritura, Dios nos habla. Jesús está presente en su revelación de Dios, la revelación divina de Dios, sus Sagradas Escrituras, la Biblia. Ahí está presente nuestro Señor Jesucristo. Ahí está presente Dios. Jesucristo también se hace presente, obviamente, en el sacerdote, porque el sacerdote es el que actúa en el nombre de Jesús, en la persona de Jesucristo. Entonces, es ahí donde el sacerdote, ¿verdad?, cuando está haciendo la acción eucarística, se está ofreciendo a Dios. Cuando dice, orad, hermanas y hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que este sacrificio mío, no es el mío como yo, como sacerdote, es Jesucristo. Entonces, cuando digo mi sacrificio y el de ustedes, ahí me incluyo yo ya como sacerdote, que sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Entonces, ahí está presente Jesucristo en el sacerdote, ¿de acuerdo? Ok, la otra forma en que Jesucristo está presente en el altar, porque el altar es el sacrificio divino de Jesús, que es el de la cruz, que trasciende acá, donde Jesús nuevamente nos da su carne, nos da su sangre, para que nosotros tengamos vida. Entonces Jesús es el Cordero que da su vida para que nosotros tengamos vida. Y por eso también lo reconocemos no solo como Cordero, sino también nuestro pastor, ¿verdad? El pastor que da su vida por sus ovejas, que nosotros somos sus ovejas, nos da su carne y su sangre para alimentarnos. Él nos alimenta porque somos sus ovejitas. Entonces ahí lo vemos, esta imagen verdadera y viva. Entonces el Evangelio de hoy nos llama a nosotros a recordar que cuando celebramos nosotros la Santa Misa tenemos que ser nosotros esos instrumentos del amor de Cristo con los que están sufriendo, los que están necesitados, porque es ahí donde vamos a reconocer la presencia viva de Jesucristo. Es ahí donde se va a encarnizar la esencia del Evangelio de Jesús. Porque si escuchamos las palabras, muy bonito, todo se oye muy bonito, pero lo bonito tiene que llegar a la acción, al sacrificio. Porque cuando nosotros vamos a socorrer a nuestro semejante necesitado, hacemos un sacrificio. Si es nuestro tiempo, si nos tenemos que despojar de nuestra camisa, se la tenemos que dar. O si tenemos que meternos la mano en nuestro bolsillo para sacar algo, para dar a alimentar o darle a esa persona. O si esa persona está sufriendo, nuevamente el tiempo, nuestra sabiduría, nuestro entendimiento. Entonces, es ahí donde está el sacrificio. Entonces, pidámosle al Señor que el día de hoy que vamos a recibir la Santa Eucaristía nos ayude verdaderamente a ser esos verdaderos seguidores de Jesús, ofreciéndonos en sacrificio de amor a Jesucristo como Él se ofreció por cada uno de nosotros a Dios Padre en el sacrificio del Calvario.